Hola, soy Judith Pastor, soy psicóloga clínica especialista en trastornos del comportamiento alimentario del centro ITEM y os quería contar algunos aspectos relacionados con regulación emocional y mindfulness y posteriormente invitaros a una meditación guiada. Para contaros estos aspectos relacionados con mindfulness y regulación emocional, me voy a apoyar en un PowerPoint. Quería contaros que algunos aspectos relacionados con regulación emocional, que tenerlos en cuenta cuando estemos sintiendo emociones difíciles nos puede ayudar. Uno de ellos es tener en cuenta que si en el día de hoy los seres humanos tenemos emociones, es porque sirven para algo. Y es que la selección natural favoreció que tuviéramos emociones. Hay algunas emociones que son muy desagradables de sentir y otras las sentimos como agradables, pero realmente no hay ninguna emoción que sea positiva o negativa, porque todas las emociones son positivas para nosotros y para nuestra supervivencia. Nos aportan información muy importante sobre aspectos que pasan a nuestro alrededor y regulan nuestro comportamiento. Las emociones son fruto de los acontecimientos que nos rodean, aunque no solamente, porque también sabemos que, por ejemplo, los pensamientos son capaces de evocar emociones y también estados fisiológicos, por ejemplo, cambios hormonales, etc. Las emociones se sienten en el cuerpo y uno de los aspectos fundamentales para tomar conciencia de cuándo estamos sintiendo una emoción es percibirlo en nuestro cuerpo. Son muy incómodas, como he dicho, algunas de ellas son desagradables, pero es importante tener en cuenta en esos momentos en los que lo estamos sintiendo es que son impermanentes. Las emociones no vienen para quedarse, sino que vienen para regular nuestro comportamiento y una vez que hemos gestionado eso que ha evocado esa emoción, la emoción desaparece. Dentro de la regulación emocional es todo un proceso que es importante que seamos hábiles en cada uno de los puntos. Uno de ellos es ser capaz de identificar qué es exactamente lo que nos ha provocado nuestra emoción, porque quizá esto no es lo primero que seamos conscientes. Lo primero que somos conscientes es que estamos sintiendo algo, somos conscientes de una emoción determinada, estoy sintiendo, por ejemplo, enfado. Pues lo interesante sería ser capaz de identificar qué es exactamente lo que ha provocado este enfado en mí, de manera que pueda gestionar esa situación que ha provocado la emoción. Las emociones se sienten en el cuerpo. Esas sensaciones físicas que estamos teniendo son fruto de nuestra emoción. Otro aspecto importante es en el mismo momento en el que estamos sintiendo una emoción, ser capaz de etiquetarla. Por ejemplo, decir, ahora mismo estoy sintiendo enfado, ahora mismo estoy sintiendo miedo o ahora mismo estoy sintiendo incertidumbre. Cuanto antes seamos conscientes de que estamos sintiendo una emoción, mejor nos vamos a gestionarla. Otro aspecto importante en la regulación emocional es ser capaz de tolerarla, dejarla estar, no intentar evitar lo que estamos sintiendo. Por otro lado, también las emociones tienen cierta intensidad o volumen, con lo cual tampoco es adecuado que la emoción sea tan intensa que nos disregule. Sería importante también ser capaz de regular el grado que tiene de interferencia en nuestra vida, que haya un equilibrio. Y por último, una vez que hemos sentido la emoción y que somos conscientes de qué lo ha desencadenado, pues tenemos que tomar una decisión sobre cómo actuar. Hay multitud de formas sobre cómo actuar ante una emoción. Cada una de ellas tiene unas consecuencias determinadas. Tiene algunas consecuencias positivas, otras negativas, y tenemos que decidir cuál es la mejor forma de actuar en función de esa emoción. Muchas ocasiones respondemos de una forma impulsiva o automática ante un sentimiento o una emoción, pero no necesariamente esa forma impulsiva o automática o una forma de reaccionar de forma reactiva no necesariamente es la mejor opción. Mindfulness nos va a ayudar en este sentido también. Por lo tanto, es fundamental entender que las emociones son universales. Aunque hay algunas emociones que son desagradables y no nos gusta sentir, no está en nuestras manos dejar de sentirlas. Y además no somos los únicos, todos los seres humanos las sentimos. No hay nada malo en tener determinados pensamientos o emociones, por tanto. Con lo cual es importante que no nos identifiquemos con nuestras emociones. Nosotros no somos nuestras emociones ni tampoco nuestros pensamientos.
no decidimos lo que pensamos y no decidimos lo que sentimos. Por lo tanto, no tiene sentido que nos juzgamos por una cosa o por la otra. Dentro de la regulación emocional, mindfulness nos puede ayudar en el sentido de que podríamos ver como una metáfora, por ejemplo, el mar, quizá la superficie donde están todas las olas y el mar revuelto, podría ser todas las emociones o cómo las estamos sintiendo en el cuerpo. Pero podemos tomar distancia desde nuestras emociones. En el fondo de nuestra mente hay un espacio donde puede haber tranquilidad y silencio. Es como si estuviéramos en el fondo del océano y desde ese fondo observando cómo estamos sintiendo las emociones. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que tenemos un cerebro que es muy bueno y que es lo que nos ha ayudado como especie a crecer y mantenernos como estamos actualmente, pero el cerebro no es perfecto. Dentro de la evolución de la especie tiene algunos aspectos que, aunque para nosotros son desagradables, han sido funcionales. Uno de ellos es el sesgo de pensamiento negativo. Os voy a poner una metáfora, un ejemplo, para que podáis entender a qué me refiero con esto del sesgo de pensamiento negativo. Cuando, por ejemplo, Lucy, cuando éramos homínidos, íbamos por la selva, si Lucy, por ejemplo, veía en un momento determinado algo amarillo y pensara, oh, qué horror, es, por ejemplo, un león y saliera corriendo, y quizás se hubiera equivocado porque no fuera un león, fuera solamente una flor, pues quizás se hubiera equivocado, pero no tenía ningún daño para ella. Aunque se equivocara 1000 veces, sería positivo para ello. Sin embargo, si hubiera tenido un pensamiento muy positivo y viera algo amarillo y dijera, seguro que es una flor, con una sola vez que se equivocara y que no fuera una flor, sino que, por ejemplo, fuera un león, ya hubiera fallecido. Es decir, que el tener un sesgo en nuestro pensamiento de forma negativa nos ayuda como función evolutiva. Otro aspecto que tenemos en nuestro cerebro es pues que tenemos la mejor máquina de realidad virtual. Somos capaces de imaginarnos escenas perfectamente en nuestra mente y adelantarnos y pensar sobre el futuro, imaginarnos escenas. Y si esto lo unimos con el sesgo de pensamiento negativo, podemos imaginarnos escenas realmente terroríficas. Y muchas veces esto nos provoca muchísimo sufrimiento. Con lo cual es importante entender que la selección natural ha favorecido la supervivencia, pero no la felicidad. Insisto, no decidimos lo que pensamos, el pensar de forma negativa sobre el futuro y anticiparnos a los acontecimientos, pues nos ha ayudado como especie en muchas ocasiones. No hay nada malo en los pensamientos, por lo tanto, pero sí que es verdad que en algunos momentos, en función de las circunstancias que estamos viviendo, estos pensamientos solamente se desbocan. Es como un caballo desbocado, tenemos multitud de pensamientos. No hay nada malo en ello, insisto, simplemente nos tenemos que familiarizar con este tipo de pensamiento. Sabemos que hay algunas personas que tienden a evitar las experiencias, las emociones o los pensamientos y que generalmente este intento de evitación experiencial es una causa importante en el sufrimiento. Sabemos que si te resistes, persiste. Os quiero contar una metáfora. Imaginaros un lago en el que en ese lago que está tranquilo tiramos, por ejemplo, una piedra. La piedra podría ser un suceso y las ondas que se causan en la superficie del lago podrían ser nuestras emociones provocadas por ese acontecimiento. Si nosotros con nuestra mano intentamos evitar las ondas y que no haya ondas, lo único que vamos a provocar son muchas más ondas todavía. Es decir, que el intentar evitar las emociones generalmente lo que provoca es que esa emoción aumente en intensidad y no solamente aumente en intensidad, sino que puede provocar más emociones difíciles de gestionar también. Es importante entender que la vida es como un río. La vida y las situaciones por las que vamos viviendo van provocando en nosotros determinadas emociones. Hay veces que en la vida estamos en un momento donde hay paz y calma. Hay otros momentos donde hay ciertas turbulencias y quizá la corriente vaya más rápida y más caudal. Y hay otros momentos donde directamente lo que hay es una tremenda cascada y hay muchísimo sufrimiento y muchísimas emociones difíciles de gestionar, quizá por ejemplo como las que estamos viviendo actualmente por la situación del COVID. Pero es importante entender que la esencia de nuestra experiencia es el cambio, que realmente todo es impermanente, la situación en la que estamos viviendo terminará y los momentos difíciles que podamos estar
pasando en algunos momentos de nuestra vida cambiarán, terminarán y aparecerán de nuevo otros momentos de calma y más adelante también momentos difíciles. Por lo tanto, no censurar las emociones es importante para trabajar la tolerancia y sobre todo es un error pensar que las emociones difíciles son un obstáculo para nuestra felicidad. No se trata realmente de tratar de evitar, sino relacionarnos con ellos de una forma diferente. Mientras que los acontecimientos permanezcan, las emociones también. Por lo tanto, no podemos pretender que las emociones desaparezcan. No las podemos evitar, pero sí que está en nuestras manos aprender a regularlas. Uno de los aspectos fundamentales, como os he contado hasta ahora, es la aceptación. Aceptar las emociones ayuda a regularlas. Pero las emociones es verdad que tienen volumen, ¿no? De mayor o menor intensidad. No tiene sentido que escondamos, por ejemplo, como en la imagen de la izquierda, debajo de la alfombra, nuestros problemas porque nos vamos a estar constantemente tropezando con ellos. Con lo cual no podemos ni negar las emociones, pero tampoco permitir que las emociones nos desborden. La atención es un fuel de las emociones, con lo cual, sin tratar de negar ni tampoco estar constantemente centrados en nuestra emoción, podemos regular la atención para de esta manera regular la intensidad de la emoción que estamos sintiendo en ese momento. Otro aspecto que nos puede ayudar mucho en la gestión de las emociones es expresarlas. El hablar de lo que estamos sintiendo nos ayuda a regularnos, hace que se integre de una forma sana en nuestro cerebro nuestras emociones. Y por otro lado, estamos preparados para expresar nuestras emociones porque esto nos ha ayudado también como especie. Las expresiones, por ejemplo, faciales de las emociones son universales, da igual en qué cultura, todas las emociones se expresan facialmente exactamente de la misma manera en todo el planeta. Y además estamos preparados para expresar las emociones porque esto va a provocar una empatía en la persona que tenemos a nuestro lado y eso va a provocar que la otra persona de alguna manera intente ayudarnos. Somos seres sociales, el compartir nos ha ayudado y estos días, por ejemplo, estamos siendo capaces de observar cómo esto nos está ayudando. Y sobre todo no olvidar la impermanencia de las emociones. Con lo cual, realmente lo que tenemos que intentar conseguir es aprender a relacionarnos con lo que nos está ocurriendo de una forma diferente a como lo estamos haciendo. Mindfulness nos ayuda en la regulación emocional. Hay multitud de estudios científicos que demuestran cómo mindfulness nos ayuda en muchísimos aspectos relacionados con la regulación emocional. Aquí os he mencionado simplemente unos, pero realmente son infinidad más. Uno de ellos es la conciencia interoceptiva, el tomar conciencia de las emociones cuando las estamos sintiendo en el cuerpo. Eso nos va a dar ventaja. Cuanto antes seamos conscientes de que estamos sintiendo una emoción, nos va a ayudar. Otro aspecto que nos va a ayudar mindfulness es la tolerancia afectiva y también disminuir la impulsividad. Esto que os contaba antes, de cómo en ocasiones ante una emoción reaccionamos y que no necesariamente la forma que tenemos de reaccionar es la mejor forma de responder. Pues a la medida que disminuye la impulsividad somos más libres porque podemos decidir de una forma más adecuada sobre cómo actuar. Con lo cual, bueno, la idea sería una tolerancia mindfulness hacia las emociones, ablandarnos de cara a la experiencia y dejar estar. Sería todo lo contrario a esta imagen que tenéis aquí, alguien que de alguna manera se está resistiendo a sentir, sería más bien trabajar la permisión, la tolerancia efectiva. Para ello, os voy a proponer, os invito a una meditación, que hay distintos tipos de meditaciones, hay meditaciones contemplativas y generativas. Os voy a guiar a través de una meditación que se llama la meditación de la montaña, que contempla estos dos tipos de meditaciones. Algunos aspectos antes de que empecemos la meditación. Sería adecuado que busques un lugar en el que haya silencio en la medida de lo posible, que desconectes el móvil, que avises en casa que no te molesten, que estés en un lugar cómodo, si puede ser que estés sentado o tumbado. Si te vas a tumbar, mejor en una esterilla, pero a lo mejor no en la cama, porque eso puede favorecer que quizá te quedes dormido. Es preferible hacerlo con los ojos cerrados, porque te va a ayudar a conectar mejor con la guía de la meditación, pero es importante que te sientas libre para parar si lo necesitas. Si estás incómodo con los ojos cerrados, pues lo puedes hacer con los ojos
todo lo más importante es que te cuides. Puede, algunas veces sucede que uno se puede sentir muy alterado por algunos aspectos que puedan surgir en un momento de una meditación. Por lo tanto, si este es el caso y te sucede, lo que puedes hacer es regularte con la atención. En ese momento puedes dirigir tu atención a la respiración o a tu cuerpo, o directamente parar la práctica. No esperes nada en concreto, simplemente déjate guiar intentando conectar con las palabras y con las frases y simplemente observar qué va surgiendo en ti. No es necesario sentir nada en concreto. Si no sientes nada, esto estará bien también. Toda experiencia es única. Por lo tanto, pues te dejo unos minutos para que te prepares y, bueno, que empecemos esta práctica.